Hola, bienvenidos al podcast de Halo Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! Creo que puedo afirmar sin confundirme que las fuerzas de seguridad de Estados Unidos son de las cosas que más nos llegan por las películas y por las series e incluso por los dibujos animados. Desde el sheriff de las películas de vaqueros hasta la teniente O'Neill queriendo lograr ser la primera mujer Navy SEAL, pasando por el FBI resolviendo casos para Expediente X o para mentes criminales, o el cuñado que trabaja en la DEA en Breaking Bad, o los agentes héroes de Narcos que también trabajan ahí en la agencia antidroga. Tenemos a Forrest Gump en el Ejército de Tierra, a Tom Cruise en Top Gun en el de aire, a Richard Gere de marinerito en Oficial y Caballero, a Robert De Niro de agente de la CIA jubilado además de suegro en Los padres de ella, o a Schwarzenegger infiltradísimo en Mentiras arriesgadas. Hemos visto los duros entrenamientos de los marines en La chaqueta metálica, o lo guapos que van esos marines a los juicios como en Algunos hombres buenos. En Dexter vimos una comisaría de policía local aquí en Miami. En Castle salía la de Nueva York. En los 90, el padre de Cosas de casa, Carl Winslow, era policía en Chicago, si no recuerdo mal. Grissom y su barba están al mando del CSI en Las Vegas. Horatio y sus gafas de sol en el de Miami. Y Mac Taylor, que es un antiguo marine, en el de Nueva York. Y muchos más ejemplos que nos llegan y sin darnos una explicación clara sobre qué diferencias hay entre los distintos cuerpos de seguridad, hacen que tengamos un popurrí de ideas y de estereotipos. Que los de la CIA son los más listos, que los federales siempre andan peleándose con los policías locales porque les roban todos los casos, que los marines son los más brutos, o que los policías persiguen mucho en coche y poco corriendo y de ahí el sobrepeso. Aunque también ayuda que se inflen a donuts, ¿no? Tenemos en la cabeza un montón de información mezclada, estereotipada, adornada y traducida de aquella manera a veces y nos da la impresión de que si hay algo que funciona, pero de verdad, en Estados Unidos de América, son sus fuerzas de seguridad. O al menos eso es lo que nos venden en todas las películas, ¿no? Pero las fuerzas de seguridad de Estados Unidos ya no es que sean un mundo, es que son una galaxia con distintos planetas que a veces coinciden en la misma órbita y otras no. Me gustaría poner un poco de orden en futuros episodios de este podcast, contándoos un poco quién es quién y quién hace qué. Y así, la próxima vez que veáis una película o una serie, vais a saber contextualizar mucho más y entender qué rol tiene cada personaje policía o militar dentro de esta sociedad. Pero de momento vamos a empezar con el plato fuerte, porque en este episodio os voy a hablar de la policía local. En Estados Unidos no existe el funcionariado, por lo que ser policía aquí no va por plazas o por bolsa de trabajo, ni hay oposiciones, ni son trabajos fijos como lo pueden ser en España. Aquí ser policía es un trabajo más, y tanto los requisitos para serlo como las condiciones de trabajo varían y mucho de estado en estado e incluso de localidad en localidad. Hay lugares donde no te exigen tener ni el graduado escolar para llegar a ser policía, y otros, sin embargo, te piden haber hecho algún tipo de formación superior. Por lo general, los requisitos mínimos son ser ciudadano americano, ser mayor de edad, tener carnet de conducir y no tener antecedentes penales, aunque en algunos casos sí que se admiten candidatos con antecedentes siempre que estos sean de delitos menores, claro. Si cumples estos requisitos, puedes hacer el examen de acceso a la Academia de Policía y si lo pasas, tienes que hacer un número de horas en esa academia de policía, luego unas prácticas y luego ya a trabajar. Y aquí empieza uno de los debates más típicos de la sociedad estadounidense. ¿Es demasiado fácil llegar a ser policía? Hay quien dice que sí, que cualquier tonto puede llegar a tener una placa, y hay quien dice que no, que el proceso es muy duro y que de fácil nada. El problema es que no hay un proceso unificado a nivel federal, todo queda en manos de los estados, y hay grandes diferencias entre unos y otros. En algunas ciudades, ser policía es un proceso más complejo y en otras, realmente, ser policía no es más difícil que la formación necesaria para conseguir
la licencia de peluquero o de manicurista, por ejemplo. Ni siquiera en materias básicas, como es el número de horas mínimo que son necesarias en entrenamiento con armas de fuego, los números son consistentes en todo el país. En Georgia, Illinois e Indiana te piden un total de 40 horas de entrenamiento. En Utah más, 52 horas. 66 horas en Missouri, 80 horas en Florida y 90 horas en el estado de Washington. Me he metido en algunos foros donde se discute acaloradamente este tema y he encontrado una respuesta de alguien que argumenta que en California es muy difícil llegar a ser admitido como policía y enumera las partes del proceso. Así que aquí os lo dejo para que vosotros podáis comparar con lo que sepáis de esto mismo en vuestros países. Primero, al solicitante le hacen un examen de conocimiento general, con preguntas de matemáticas, de historia, de gramática a nivel básico, y se ven ahí sus dotes para la redacción. Si aprueban este primer examen, tienen que pasar la prueba física, que consiste en un circuito con obstáculos. En el caso de California, este incluye trepar una verja de 1,80 m de alto, 90 metros de carrera en zigzag con obstáculos, arrastrar una carga de 75 kilos durante 45 metros y correr un sprint de 500 metros. En algunas academias añaden una simulación de cómo esposar a alguien, una pasarela para demostrar buen equilibrio y una carrera de 1,5 km o 3 kilómetros. Si pasan la prueba física, entonces tienen una entrevista con preguntas tipo ¿por qué quieres ser policía? ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Qué has hecho para prepararte para ser policía? ¿Qué es lo más difícil que has tenido que superar a lo largo de tu vida? Y cosas así. Si pasan esta entrevista, entonces les hacen lo que aquí se llama un background check, es decir, que investigan los antecedentes de esa persona. Se mira su crédito, que si habéis escuchado el episodio sobre el historial de crédito y el list del coche, ya sabréis lo que es. Se revisa su currículum, se mira si han tenido alguna multa o infracción de tráfico, se miran sus antecedentes penales, su servicio militar, en caso de que lo hayan querido hacer, las direcciones en las que han vivido, y si han tenido algún problema de drogas o de alcoholismo en su historia laboral. Si pasan esta fase, entonces se les hace un examen psicológico y también en algunos sitios incluso se les hace la prueba del polígrafo para saber si han mentido en alguna de las preguntas anteriores. Supongo que así es como saben, entre comillas, si esa persona ha tenido algún problema de drogas o de alcohol, por ejemplo, ya que a no ser que esto haya repercutido en una denuncia o en un proceso de rehabilitación o en un despido laboral, realmente no tendrían cómo saberlo. Por último, se les hace un examen médico y si está todo en orden, entonces se les aprueba para que empiecen la academia de policía. Y aquí, en la academia, es donde viene lo verdaderamente difícil, según decía esta persona que escribía en el foro. Que, por cierto, el enlace al foro os lo dejaré en las notas de este podcast en el blog. Por supuesto, como siempre hago. Pero bueno, volviendo a este chico, él decía que en su academia de policía consistió en 1.064 horas o 6 meses de campamento militar de estilo cuerpo de marines, que os explicaré en futuros episodios, con clases de nivel universitario donde el solicitante completa el equivalente a créditos anuales en la mitad de tiempo, en 6 meses. Y cuando te gradúas tienes que hacer un mínimo de 600 horas de prácticas, aunque normalmente en California piden más. En algunas ciudades piden más de 1.000 horas de prácticas. Una vez que te gradúas también de las prácticas, aún estás en periodo de prueba durante 1 año más. Es decir, que no eres policía del todo hasta pasados unos 2 años desde que empezaste el proceso. Bueno, como siempre digo en Instagram y también en el podcast, todo esto varía mucho de estado en estado. En Alabama o en Arkansas, como diría Yankee marido, la academia de policía puede durar poco más de 3 meses. O en Texas se puede hacer incluso durante los fines de semana, por ejemplo, a través de la Universidad de Houston. He mirado precios de esta academia y cuesta $350 la matrícula y otros $3.000 el total curso. Estos son migajas en comparación con lo que cuesta una carrera universitaria, claro está. Una vez que empiezas a trabajar, al principio el sueldo pues es bastante miserable, pero a más experiencia y más formación, más subidas de sueldo, más promociones y más trabajo de despacho y menos de calle. De ahí el estereotipo del policía gordote que solo come donuts y ya no pisa un mal barrio. Además, pueden tener grandes ventajas en cuanto a seguros de salud,
seguros de vida y bueno, en muchísimos restaurantes y tiendas, si entras vestido de policía no te cobran, básicamente. Algunos sitios incluso tienen un cartel que lo dice. Recuerdo una pizzería que vi en Key West que ponía que si eras policía, la pizza para ti era gratis. Así que bueno, seguramente amortices lo que te ha costado la academia, que no es tan cara como una carrera universitaria, pero barata tampoco es. La policía y el ejército tienen bastantes cosas en común, y esto se debe a que cuando se profesionalizó el cuerpo de policía, se tomaron muchos elementos militares, los uniformes, los rangos, el código de conducta y más recientemente la equipación, las maniobras y en muchos casos los comportamientos. Pero como todo en este país, esto tiene 1001 variantes. Tenemos una ensalada mental muy grande porque cada estado o cada ciudad, si me apuras, nombra de manera diferente a su propia jerarquía policial. Por eso, en algunas series se habla del superintendente, otros del jefe de policía y en otros casos del sheriff. Pero en cualquier caso, este cargo se refiere al jefazo de todos. Pero ojo, si hablamos de la oficina del sheriff o del sheriff de la policía, esto se suele referir a dos cosas. El sheriff suele ser un cargo elegido por votación y la oficina del sheriff suele controlar condados, no ciudades. Recordad que los 50 estados que conforman Estados Unidos se dividen a su vez en condados. Bueno, salvo Alaska que no tiene condados. Pero bueno, dentro de esos condados están las diferentes ciudades. Por ejemplo, no sé si recordaréis la explicación que di en Instagram, y si no, la tenéis guardada en mi Instagram TV, sobre cómo dentro del condado Miami-Dade se encuentran las ciudades de Miami y Miami Beach, que son ciudades distintas. Normalmente, cada ciudad tiene su propia policía, pero hay casos en los que hay ciudades independientes o que solo cuentan con la policía del condado. Este responsable de esas ciudades independientes o de todo el condado en general es lo que se llama sheriff. Y dependiendo de en qué lugar estemos, ese sheriff puede ser el equivalente al jefe de la policía o ser un cargo más administrativo. Normalmente, los sheriffs están al cargo de las cárceles del condado, de la seguridad de los edificios federales y de cosas así. Pero igual que os digo que no todos los sheriffs hacen las mismas tareas, tampoco todos los condados votan democráticamente por su sheriff. En algunos, como en Hawái o en Rhode Island, los sheriffs se eligen a dedo, no por votación popular. Si buscáis en la Wikipedia Sheriffs in the United States, veréis que ya no solo cada estado, es que cada condado tiene sus propias normas y definición de lo que es un sheriff. Y entre otros miles de curiosidades, veréis también que el exjugador de la NBA, Shaquille O'Neal, es sheriff adjunto en Georgia y que tiene el récord, obviamente, de ser el sheriff adjunto más alto, lo cual muy sorprendente no es, ya que el hombre mide 2,16 metros. En las grandes ciudades, los jefes de la policía son puestos muy gordos y bastante politizados, mientras que en las ciudades más pequeñas, las comisarías y hasta los sheriffs son un poco como de andar por casa. Por ejemplo, en la serie Stranger Things, Jim Hopper es el jefe de policía de Hawkins, en Indiana. Pero claro, la estructura policial de un pueblo de Indiana no tiene nada que ver con la jerarquía interminable que se vio, por ejemplo, en la serie Dexter, donde había detectives, sargentos, tenientes, capitán y jefe supremo. Y estamos hablando solo del departamento de homicidios dentro de la Miami Metro Police Department. Otra similitud del cuerpo de policía con el ejército es su relativamente reciente militarización. Desde que en 1997 Bill Clinton ampliara el programa 1033, que permite el traspaso de armas de guerra del ejército a la policía tradicional, no solo para operaciones antidrogas como se hizo inicialmente, sino para cualquier departamento de policía, las distintas comisarías comenzaron a hacerse con un equipamiento militar absolutamente desmesurado. Por eso se pueden ver tanques blindados, rifles de asalto y lanzagranadas en manos de policías municipales. Y por eso, para apaciguar las manifestaciones del Black Lives Matter el año pasado, por ejemplo, parecía que se habían llamado a todas las unidades del ejército de tierra. Para el gobierno estadounidense esto es una maniobra de reciclaje y ha ido increciendo desde la retirada de tropas de Irak. Todo el material que queda desfasado o inutilizado ya en sus fuerzas armadas se recoloca en la policía local que lo pida y solo se les cobra por el transporte.
Después de ver cómo la policía de Ferguson arrasaba a los manifestantes en contra del racismo, Obama puso algunos límites a este tipo de compras, pero sus restricciones quedaron eliminadas en el momento en el que Trump llegó a la Casa Blanca y consideró que poner límites al material militar que pueda comprar la policía era atentar contra la seguridad de los ciudadanos americanos. Además, la mayoría de las estaciones de policía cuentan con unidades especializadas. Y al igual que tenemos la unidad K9, que se llama así, K9, porque suena a K9, que es canino en inglés. Tenemos algunos casos como las unidades SWAT, de Fuerzas Especiales, cuyas siglas vienen de Special Weapons and Tactics, es decir, armamento y tácticas especiales, y también han ido aumentando desde los años 80 y 90 y tienen un entrenamiento aún más militar. Normalmente estos equipos se especializan en narcóticos u operaciones de alto riesgo y son los que en las películas rodean en silencio, perfectamente alineados y vestidos como si estuvieran en plena guerra, las casas de los malos, con una orden de arresto. En las películas y en la vida real, porque un equipo de SWAT fue, por ejemplo, el que entró por error de redada en la casa de la joven afroamericana Breonna Taylor el año pasado, cuando dormía ella con su novio y ella terminó muerta. Ningún policía ha sido condenado por la muerte de esta chica, a pesar de que fue su error, ni en este ni en otros tantos casos de brutalidad policial. Y esto tiene que ver con dos cosas. Primero, porque la Unión Sindical de Policías es de las pocas fuertes que hay en Estados Unidos. Y segundo, la policía está impregnada de racismo desde el principio de su existencia en este país. Y eso es un cáncer casi imposible de extirpar de la noche a la mañana. Porque la policía en este país se creó para vigilar a los negros inicialmente. Porque, aunque las primeras colonias tenían sus propias patrullas vecinales informales, el primer cuerpo de policía propiamente dicho fueron las patrullas de esclavos, las Slave Patrols, en el sur de Estados Unidos. Eran grupos organizados en los que tenían que participar todos los hombres de entre 21 y 45 años, al menos durante unos meses. Se les pagaba por patrullar las calles y se les multaba si no lo hacían. Estos hombres tenían como misión capturar esclavos que se hubiesen podido escapar, por ejemplo, o que hicieran cualquier tipo de cosa para la que no estuviesen autorizados por un blanco. También estaba dentro de su trabajo el castigarlos a latigazos y devolverlos a sus dueños. Y estas patrullas estaban formadas por personas blancas, obviamente, y de todas las clases sociales. No solo aquellos que tenían personas esclavizadas participaban de esta vigilancia, de tal manera que la superioridad de los blancos frente a los negros se extendió a aquellos que no eran dueños de plantaciones también, que eran pobres, y se creó una comunidad desigual desde un principio que fue imposible de nivelar al terminar la esclavitud con la guerra civil. La creencia de superioridad blanca continuó ejerciéndose a través del poder policial tras terminar el conflicto. Y la única diferencia es que ahora la policía, en vez de devolver a los negros a sus dueños, empezó a encarcelarles. En 1866, además, nace el Ku Klux Klan en Tennessee. Lo forman hombres de edad militar con una misión: vigilar, arrestar y castigar a los negros para proteger a los blancos. Eran como una continuación de esas primeras Slave Patrols, como una policía supremacista blanca. Y eran tan poderosos que dominaban el sistema judicial también. El gobierno tuvo que terminar mandando a la Guardia Nacional a terminar con todo esto. Pero, como en el sur, para continuar con el racismo, comenzaron a aprobarse las leyes Jim Crow en contra de los afroamericanos, se produjo lo que se conoce como la Gran Migración. Más de 6 millones de afroamericanos huyeron de los estados del sur para instalarse en los estados del norte. Y a pesar de que, si simplificamos muchísimo, los del sur eran los racistas y los del norte los buenos, entre comillas, o así había sido, al menos en la guerra civil, la realidad es que cuando los afroamericanos subieron a Chicago, a Boston o a Filadelfia, se encontraron con que la sociedad no les aceptaba como iguales. Y esta oleada de inmigración provocó dos cosas: la creación de nuevos asentamientos y localidades para alojar a estos nuevos vecinos por separado de los blancos, lo que vendría a terminar siendo los guetos, y la creación de grupos patrulla policial para vigilarles.
En el norte tenían sus propias diferencias sociales también. Los distintos grupos migrantes eran rivales y los más pobres o los más recién llegados, como los irlandeses o los polacos o los italianos, tenían peor fama que los ingleses o los alemanes, por ejemplo. Y la llegada de los afroamericanos hizo que las patrullas cambiaran de objetivo, o que los irlandeses, por ejemplo, que no estaban mucho más altos en la escala social, encontraran en los negros pobres alguien a quien poder mirar por encima del hombro. Así que la brutalidad policial no es nada nuevo. De hecho, la primera investigación sobre violencia policial, lo que se llamaba antes aplicar el tercer grado contra los ciudadanos, se abrió en 1894. No solo contra los negros, la policía siempre se ha considerado un elemento de control de la fuerza trabajadora que reprime las protestas sindicales, por ejemplo, de los trabajadores de las fábricas. Pero la segregación a la que estaban obligados los afroamericanos hizo también su parte, ya que tenían sus propios barrios y no tenían seguridad. La seguridad se proporcionaba a las familias blancas que temían a las negras, nunca al contrario. Y no sé por qué estoy hablando en pasado cuando esto mismo a día de hoy sigue ocurriendo. La brutalidad policial ya ha salido en varios episodios de este podcast y daría para hablar largo y tendido porque tiene una larguísima historia ligada al racismo y que, como os digo, va de la mano con la historia de la fundación de este país. Sí que quiero aquí aclarar lo que se pide en las protestas, en las manifestaciones que hay siempre que hay una nueva muerte de un afroamericano en las manos de la policía, porque creo que no se entiende. Primero, se pide que los policías paguen por lo que han hecho. Por desgracia, la gran mayoría de estos incidentes han terminado de forma injusta para con las víctimas. Los policías se protegen entre ellos, les protege su unión sindical y, sobre todo, son protegidos también por el grueso de la sociedad. Rara vez un jurado ha condenado culpable a un policía por haber disparado y matado a la ligera a una persona inocente. La policía es un trabajo completamente mitificado, sobre todo tras eventos como el 11S, donde todos los servicios de emergencias fueron sinónimo de héroes. Hay banderas de Estados Unidos con una franja azul en apoyo a la policía y a su buen criterio para disparar o arrestar a quien ellos consideren. El problema es que casualmente solo se les suele ir la mano con la gente de color, con la gente que no es blanca, que son negros, hispanos o asiáticos. El movimiento Black Lives Matter, que os expliqué en mi perfil de Instagram, pide que se retiren fondos de la policía. En inglés, defund the police. Y esto ha sido, como todo, polarizado en dos corrientes. Los que están a favor de retirar fondos para la policía para que, en vez de tener presupuesto suficiente para comprar gas mostaza, traer tanques de Afganistán o comprar equipamiento de antidisturbios de último modelo, se destine parte de este presupuesto anual a formar a los policías de forma periódica en el manejo de las armas o para añadir a los equipos psicólogos y trabajadores sociales que ayuden a resolver situaciones que impliquen adicción o maltrato o enfermos psiquiátricos. Y también, claro está, existe una parte de la sociedad que no comprende cómo puede mejorar una sociedad si se le quitan y no se le añaden presupuestos a la policía. De ahí que Trump y el Partido Republicano, durante su campaña electoral, metiese tanto miedo a la sociedad diciendo que en los estados demócratas no iba a haber quien respondiese al teléfono si llamasen a la policía, porque los demócratas pensaban desmantelar las comisarías y dejarles sin seguridad, según este defund the police. En resumen, realmente la policía de Estados Unidos es como un espejo de la complejidad de este país. Para una parte de la población, los policías son héroes. Para otra, los policías son villanos. Su regulación varía muchísimo por estado y la formación necesaria para serlo, en algunos casos es suficiente y en otros deja mucho que desear. Es un cuerpo militarizado en general, tanto en estructura como en metodología, como en equipamiento y hasta en su forma de pensar y actuar. Y el cuerpo de policía, como toda la sociedad de Estados Unidos, tristemente tienen su base histórica en el racismo y la opresión, y sus problemas en la actualidad vienen de un racismo sistémico continuado que es muy difícil de eliminar. Cuando vemos en series o en películas que uno de los personajes es un policía, según lo antiguo que sea el programa, podemos ver que antes eran sinónimo de buena gente, por lo general,
Y ahora los papeles se están dividiendo entre los héroes, la figura del policía patriota salvador, y los villanos, esa figura del policía homófobo, racista y cabronazo. Y si para nosotros la policía es un básico en las películas y series que nos llegan desde Estados Unidos, en Estados Unidos ha sido una constante también en su propia televisión. Las distintas versiones de la serie CSI, por ejemplo, se produjeron durante 15 años, desde el año 2000 hasta el año 2015, y se siguen emitiendo, como bien sabéis, en repetición en muchos canales, aquí y en todo el mundo. Se estima que su audiencia global es de más de 2.000 millones de personas. Empezó siendo CSI Las Vegas, después CSI Miami y más tarde CSI Nueva York. También se hizo un CSI Cyber con casos de crímenes cibernéticos, pero ese tuvo menos éxito. El CSI, el Crime Scene Investigation Department, existe de verdad y es un departamento de la policía que está enfocado a la investigación científica y análisis de las pruebas. Sin embargo, no es nada frecuente que exista en la vida real. La gran mayoría de las comisarías no tienen CSI, solo en las ciudades más grandes, e incluso en caso de tener una unidad de investigación, en ningún caso está tan preparada, ni es tan rápida, ni tan sumamente eficiente como aparece en la serie. Tampoco son detectives que interrogan a sospechosos y detienen a los culpables. Los investigadores del CSI en la vida real son más científicos que policías y no suelen salir del laboratorio. Y para que os hagáis una idea de lo minoritario que es esto del CSI en la vida real, os diré que el estado que contrata a más empleados relacionados con la ciencia forense es California, con 2.000 trabajadores dedicados a esto. Estamos hablando de un estado que tiene unos 40 millones de habitantes. Así que no son tantos. Y es más, en 10 estados de Estados Unidos tienen menos de 100 personas en total dedicadas a analizar pruebas forenses. Pero que un programa esté en antena durante tantos años y sea líder de audiencia tiene su efecto en la sociedad. Y aunque es evidente que la serie es ficción, no son casos reales, CSI ha provocado el llamado efecto CSI en la población, que es la expectativa de la población de la evidencia forense para resolver un juicio de cualquier tipo. La idea, en la mente de la sociedad, de que un análisis de ADN se hace en un momento o que todo lo que no sea probado en laboratorio se considere evidencia circunstancial y se le dé menos valor. Y cuando estamos en Estados Unidos, donde todos los juicios se resuelven a través de jurado popular, esta percepción de la realidad manipulada por un programa de televisión termina afectando a personas reales en el mundo real. Y esto es solo el CSI, que, como os digo, es una serie de ficción, al fin y al cabo. Pero si el CSI cambia la percepción de la sociedad sobre cómo funciona la policía, imaginaos lo que hace un programa reality show como es Cops. Porque Cops, un programa que se basa en cámaras siguiendo a policías reales que investigan y arrestan a ciudadanos reales en Estados Unidos, fue el primer reality show cuando aún este tipo de programas ni siquiera se llamaban reality shows, allá por 1989. Sin efectos sonoros, sin narrador, sin guión, solo imágenes reales, entre comillas, de policías reales trabajando. Cops lleva emitiéndose en prime time durante 3 décadas y para que os hagáis una idea de la magnitud de este programa, tiene más temporadas que Los Simpsons. Y ocurre como con Los Simpsons, que no solo puedes ver un capítulo nuevo cada semana, sino que los capítulos antiguos se emiten en muchas otras cadenas, muchas veces en bloques, uno tras otro, a distintas horas, en distintos días, todo el tiempo. Cops se ha utilizado como producto de entretenimiento y como propaganda por parte del cuerpo de policía para presentarse de la manera que ellos quieren, ya que ellos tienen el control editorial y el poder de decisión sobre qué se emite y qué no. Su audiencia son personas blancas, de clase media trabajadora principalmente, y para mantener su índice de audiencia se toman decisiones de producción y de edición que terminan afectando a millones de personas. También ha tenido mucho que ver con la política, ya que este programa era el perfecto aliado de Reagan cuando nació en los años 80, con su guerra contra las drogas. Nada mejor que ver cómo las fuerzas de seguridad de tu país se encargan de que se cumplieran esas leyes que el gobierno acababa de implementar.
El problema es que esa llamada guerra contra las drogas nunca fue una guerra contra el drama real, contra el problema real. Ni con Nixon primero, ni con Reagan después, ni con Clinton, ni con nadie. La guerra contra las drogas siempre ha supuesto una victoria del supremacismo blanco y el encarcelamiento masivo de afroamericanos. Y ese encarcelamiento empieza con un policía sospechando de que un individuo está en posesión de drogas. En Cops esto aparece día sí, día también. Policías que paran un coche por razón X, va demasiado rápido o no le funciona un intermitente o una luz de freno, para tener una excusa para parar a un coche que les da mala espina. Y se encuentran con lo que parece droga en el vehículo, hacen un test rápido, que es una especie de predictor que cambia de color si es cocaína, por ejemplo, y si sale que lo es, arrestan a todos los que van en el coche. Lo que no se ve en el programa es que esos tests no son fiables y de hecho no se recomienda su uso porque fallan mucho. Y que cuando se manda la muestra al laboratorio para verificar el test, puede que esa persona que ha salido en la tele expuesta como un criminal y arrestada ante las cámaras resulte ser inocente. Cops emitió su último episodio en Estados Unidos en mayo de 2020. Después del asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, se decidió cancelar el programa por el momento, aunque sigue produciéndose para su emisión en otros países como Canadá, India, Japón, Dinamarca, Brasil, Colombia o Portugal, y no se sabe si esos episodios se emitirán en algún momento también en Estados Unidos de nuevo. Me da la impresión de que simplemente están esperando a que se calmen las aguas. Pero Cops tiene una audiencia fiel que es fan de los policías que se dedican a engañar prostitutas para pillarlas en fraganti, por ejemplo. Y si no es Cops, será otro programa, porque ya desde los años 50 la serie Dragnet fue todo un exitazo y hay varias referencias a ella en Los Simpsons, por ejemplo. Y estaba ya basada en casos reales de la policía de Los Ángeles. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Pues que para nosotros, en España, las series de policías son ficción, o en el peor de los casos, vemos cómo funcionan las cosas en otro país. Si llegamos a ver Cops, por ejemplo, aunque en España no es uno de los países donde el programa se haya hecho más famoso. El problema es que aquí es su policía y su sociedad. Y no solo es que la audiencia crea, viendo este tipo de programas una y otra vez, que la criminalidad de sus ciudades es mucho más alta de lo que es en realidad. Tampoco es solo que se haya coaccionado y engañado durante más de 30 años a las personas que salen detenidas, animándolas a colaborar con la policía, firmando un contrato para permitir sacarles en cámara. Es que además, estos programas que involucran a la policía son, por contrato, supervisados por la misma policía. Es decir, si las cámaras graban algo que la policía considera que no debe ser visto, es censurado. Y esto ha contribuido a que, durante años, el racismo sistémico y la violencia policial no existiera para la mayoría de la población, solo para los que la sufrían. Y cuando se empezaron a poder grabar vídeos con el teléfono y a subirlos a YouTube, el Cops de la televisión dejó de tener mucho que ver con el Cops real. Y eso ha hecho que parte de la población se despierte con relación a este problema y otra parte de la población niegue la evidencia y se quede con todas esas temporadas de policías duros, pero siempre justos, que llevan viendo durante décadas trabajar a través del canal Fox. Y de momento, aquí termino este episodio sobre las fuerzas de seguridad. Como veis, la policía en Estados Unidos es un tema delicadito, con una historia muy ligada al racismo y al abuso de poder y unos lazos con la televisión nada saludables. Os dejaré en las notas de este podcast algunos enlaces y 2 recomendaciones de otros podcasts en inglés que a mí me han ayudado a hacer este y a comprender el problema. Uno de ellos es por si queréis saber más sobre el origen de los cuerpos de policía con relación al racismo y a la esclavitud. Y otro es por si queréis conocer más detalles sobre esta serie de la que os hablaba, la serie Cops. Ambos son súper interesantes, así que os recomiendo que os paséis por el blog y echéis un vistazo. Y yo aquí me despido ya hasta el próximo episodio. Nos vemos en mi perfil de Instagram, alo_Miami, y en mi Twitter y en nuestro canal de Patreon, donde Yankee Marido y yo os contamos siempre muchas más cositas. Os mando un abrazo. ¡Chao!